La ciencia nos ha dado la capacidad de viajar al espacio, de erradicar enfermedades y de entender el universo a un nivel que nuestros ancestros considerarían magia. Confiamos en sus leyes, en su lógica, en su fría y dura evidencia. Pero el universo es un lugar mucho más grande, antiguo y extraño de lo que creemos. Y hay momentos documentados en nuestra era moderna en que la ciencia, con todas sus reglas y sus genios, simplemente se detiene, se encoge de hombros y admite, no tenemos una explicación. Hoy no vamos a hablar de leyendas antiguas ni de textos polvorientos. Vamos a sumergirnos en 7 casos modernos, con testigos, con informes médicos y con evidencia física que desafían por completo nuestra comprensión de la realidad. Prepárate, porque estás a punto de ver el límite del conocimiento humano. Milagro número 7. La escalera del carpintero fantasma. En Santa Fe, Nuevo México, se encuentra una pequeña capilla llamada Loreto. En 1878, las monjas de la capilla necesitaban una escalera para subir al coro, pero el espacio era tan pequeño que ningún arquitecto encontraba una solución. Las monjas hicieron una novena, rezando a San José, el santo patrón de los carpinteros. Al último día de la novena, un hombre misterioso apareció en la puerta, con una mula y una caja de herramientas. Dijo que podía construir la escalera. Trabajó solo durante meses y luego un día desapareció sin dejar rastro y sin cobrar un solo centavo. Lo que dejó atrás es una obra maestra de la carpintería que hasta hoy desafía las leyes de la física. Es una escalera de caracol, que da 2 vueltas completas sobre sí misma y no tiene ningún tipo de soporte central. Los arquitectos e ingenieros que la han estudiado no entienden cómo se mantiene en pie. Para empeorar el misterio, la madera utilizada no es nativa de la región y fue construida con clavijas de madera en lugar de clavos de metal. ¿Quién era este hombre? ¿Y cómo construyó una escalera imposible que la ciencia de la ingeniería aún no puede explicar del todo? Milagro número 6. El cuerpo que se niega a desaparecer. La ciencia es clara. Cuando morimos, nuestros cuerpos se descomponen. Es una ley biológica. Pero, ¿qué pasa cuando un cuerpo se niega a obedecer esa ley? Entra en la historia de Santa Bernadette Soubirous, la joven que tuvo las visiones de la Virgen María en Lourdes. Murió en 1879. Su cuerpo fue exhumado por primera vez 30 años después, en 1909, y los médicos que abrieron el ataúd quedaron en shock. Su cuerpo estaba intacto. Incorrupto fue la palabra que usaron. No había sido embalsamado. Su piel aún era elástica, su rostro sereno. Ha sido exhumado 2 veces más desde entonces, con el mismo resultado. Hoy, más de 140 años después de su muerte, su cuerpo yace en un relicario de cristal en Nevers, Francia, en un estado de preservación que la ciencia lucha por explicar. No es una momia seca y endurecida, parece una persona que simplemente está durmiendo. Los científicos hablan de saponificación o de condiciones ambientales únicas, pero el grado de conservación de Bernadette sigue siendo un profundo misterio médico. Milagro número 5. La mujer que dejó su silla de ruedas en Lourdes, Francia. Un lugar famoso por sus supuestas sanaciones milagrosas. La Iglesia Católica es extremadamente escéptica y tiene un comité médico internacional con los estándares más rigurosos. De miles de casos, solo han reconocido 70 como inexplicables. El caso número 66 es el de Jean-Pierre Belly. Belly sufría de esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa terrible, desde 1972. En 1987 estaba en una etapa avanzada, postrado en cama y en una silla de ruedas. Hizo una peregrinación a Lourdes. Durante una unción de enfermos, sintió un frío intenso y luego una paz profunda que recorrió todo su cuerpo. De repente, la sensibilidad regresó a sus manos y pies. Se levantó de su silla de ruedas y comenzó a caminar. Sus médicos en Francia realizaron todas las pruebas imaginables. La evidencia de la enfermedad había desaparecido de su sistema nervioso. El Comité de Lourdes estudió su caso durante 12 años antes de declararlo oficialmente inexplicable en el estado actual del conocimiento científico. Milagro número 4. El milagro de los Andes. El 13 de octubre de 1972, un avión que transportaba a un equipo de rugby uruguayo se estrelló en el corazón helado de la cordillera de los Andes. De los 45 pasajeros, solo 29 sobrevivieron al impacto inicial. Atrapados a más de 3.600 metros de altura, sin comida, sin abrigo adecuado y sin esperanza de ser rescatados, se enfrentaron al infierno. Las temperaturas nocturnas caían a 30 grados bajo cero.
Una avalancha mató a 8 más. Para sobrevivir, tuvieron que tomar una decisión impensable: alimentarse de los cuerpos de sus amigos fallecidos. Pero en medio de ese horror, algo más estaba en juego. Impulsados por una fe católica profunda, rezaban juntos. Y después de 72 días de infierno en la tierra, dos de ellos, Nando Parrado y Roberto Canessa, escalaron durante 10 días las montañas sin equipo, en un acto sobrehumano de resistencia hasta que encontraron ayuda. Cuando los rescataron, los médicos no podían creer que hubieran sobrevivido tanto tiempo en esas condiciones. Lo llamaron el milagro de los Andes. La ciencia puede explicar la supervivencia humana hasta cierto punto, pero la combinación de resistencia, fe y esperanza que mantuvo a esos hombres con vida. Durante 72 días, sigue siendo uno de los testimonios más poderosos y modernos del indomable espíritu humano frente a una muerte segura. Milagro número 3. La monja y el papa. La hermana Marie Simon-Pierre, una monja francesa, fue diagnosticada con la enfermedad de Parkinson en 2001. La misma enfermedad que afectó al Papa Juan Pablo II. Para 2005, su condición era grave. Su brazo izquierdo estaba inútil, su cuerpo temblaba incontrolablemente y apenas podía escribir o caminar. Su neurólogo le dijo que su enfermedad estaba avanzando sin piedad. Después de la muerte de Juan Pablo II, su congregación comenzó a rezar pidiendo su intercesión. En la noche del 2 de junio de 2005, la hermana Marie sintió una necesidad irresistible de escribir. Tomó un bolígrafo y, para su asombro, su escritura era perfectamente clara y legible. A la mañana siguiente se despertó sintiéndose completamente diferente. El temblor había desaparecido. Su cuerpo ya no estaba rígido. Se sentía curada. Fue a ver a su neurólogo, quien, después de una batería de pruebas, no pudo encontrar ningún rastro de la enfermedad de Parkinson en su sistema. Su caso fue estudiado por el Vaticano. Neurólogos, psiquiatras y expertos de toda Europa analizaron sus registros médicos durante años. Su conclusión unánime: una curación completa, repentina y médicamente inexplicable. Este fue el milagro que llevó a la canonización de Juan Pablo II. Milagro número 2. La bomba que no explotó. Durante la Guerra de Vietnam, en 1968, una familia católica en la provincia de Dong Ha se refugió en una pequeña iglesia mientras las bombas caían a su alrededor. Una noche, una bomba de 500 libras, lanzada desde un avión estadounidense, atravesó el techo de la iglesia. Aterrizó justo en el centro, a pocos metros de donde la familia se acurrucaba aterrorizada, pero no explotó. La familia y otros feligreses permanecieron junto a la bomba, sin explotar durante días, rezando, demasiado asustados para moverse. Los expertos en desactivación de bombas que finalmente llegaron no podían creerlo. El fusible de la bomba estaba intacto y debería haber detonado al impacto. No había ninguna falla mecánica aparente. Simplemente no explotó. El caso fue tan extraño que fue documentado por el ejército estadounidense. La ciencia de los explosivos dice que debería haber habido una detonación. Los creyentes dicen que fue una intervención divina en la iglesia de Nuestra Señora de Laván. Y el milagro número 1, el día que el sol danzó. El 13 de octubre de 1917, en Fátima, Portugal, una multitud de unas 70,000 personas se reunió en un campo empapado por la lluvia. Estaban allí porque 3 niños pastores habían profetizado que ocurriría un gran milagro. En esa multitud había creyentes, pero también escépticos, periodistas y científicos, todos listos para desacreditar el evento. De repente la lluvia cesó y las nubes se abrieron. Y entonces ocurrió lo imposible. El sol pareció desprenderse del cielo. Comenzó a girar sobre sí mismo como una rueda de fuego, lanzando rayos de colores por todo el paisaje. Luego pareció zigzaguear y caer en picada hacia la tierra, aterrorizando a la multitud que pensaba que era el fin del mundo. Duró unos 10 minutos. Y fue presenciado por todos, en un radio de kilómetros. Después de que el sol volvió a su lugar, la gente notó algo más. Su ropa y el suelo, que momentos antes estaban empapados por la lluvia, estaban completamente secos. Los científicos hasta el día de hoy intentan explicarlo como un fenómeno meteorológico raro o una histeria colectiva. Pero, ¿cómo puede una histeria colectiva secar la ropa y el suelo? El milagro del sol sigue siendo el evento sobrenatural masivo mejor documentado y más inexplicable de la era moderna. Entonces, ¿qué son estos eventos? ¿Anomalías estadísticas que la ciencia aún no puede catalogar?
el increíble poder de la mente humana para afectar la materia, o son, como creen millones de personas, una prueba de que no estamos solos y de que las reglas de nuestro universo a veces se pueden romper? La respuesta, quizás, se encuentra en el límite donde termina la ciencia y comienza la fe. Si estas historias te han hecho cuestionar la realidad, no te querrás perder nuestro video sobre las 5 profecías más aterradoras que sí se cumplieron. Dale clic al video que ya está en tu pantalla.